Muy bien, vamos a continuar con el tema del pacto palestino. Hemos estado viendo la última exposición acerca de todo la teología bíblica acerca de este pacto, y en esta mañana quiero sacar algunas conclusiones de lo que sería sistematizando lo que enseña la palabra de Dios acerca del pacto palestino. Aquí está el mapa que les quedé debiendo, que algunos me reclamaron cómo no puso el mapa. Bueno, ese es el mapa. Los que conocen un poquito la tierra, ese cercano oriente, van a entender lo que decíamos acerca de lo que es el territorio que Dios le prometió a Abraham, o lo que conocemos como la tierra prometida. De esta tierra, ustedes van a ver ahí la tierra de Canaán, está al sur, está Jerusalén y está Gaza, lo que llamamos la franja de Gaza. Arriba está Tiro y Sidón, que ya eran la zona de los fenicios, estaba fuera de Israel. Está Damasco, que es la capital de Siria. Está Hama y está Alepo, de donde descendemos algunos que estamos aquí. Alepo y Hama son ciudades conocidas allí en Siria. La tierra que Abraham habitó está marcada ahí con la flecha. Abraham sale de Ur, va a Babilonia, luego a Mari. Mari es un lugar muy importante actualmente por los descubrimientos arqueológicos que se han hecho allí. Sube un poco más hasta Harán, ahí es donde queda viviendo con su padre hasta que muere el padre. Luego baja a Azor, Alepo, Hama, hasta llegar a la zona de Jerusalén y Hebrón. Toda esa tierra que pisó Abraham, Dios se la había prometido, pero los límites que marca allí en Génesis 15, del 15 al 18, son muchos más amplios de lo que Abraham pudo pisar con su pie. Se extendería desde lo que ven aquí como Egipto, no sé si se ve la letra, ¿se ve? Buena vista. Desde el río Nilo, dice en realidad ahí la palabra, pero sería la zona que es Egipto. Esto es importante también entender un poquito a la luz de la profecía. Todas las naciones que sojuzgaron a Israel y la tuvieron en cautiverio, Dios se la va a dar toda esa región a Israel en el milenio. Y una de la primera cautividad que tuvo Israel fue en Egipto. Luego, hasta la zona que está marcada como hititas, que hoy es Turquía, también esa zona será dada a Israel. Y yéndonos hacia el este, hasta Babilonia, en realidad ahí la Biblia dice hasta el río Éufrates, pero el río Éufrates marca el límite de lo que es Babilonia. Tanto la región de Siria como la de Asiria al este, y luego la de Babilonia un poco más al este, y finalmente la zona de Susa, ahí, que está más al este todavía, capital del imperio persa, toda esa región Dios se la va a dar al pueblo de Israel. Nunca la ha poseído hasta ahora. Nunca Israel ha tomado posesión de esa tierra. Entonces, vamos a ver algunas implicancias de lo que hemos leído en las Escrituras. Lo primero de notar es la importancia del pacto. ¿Qué es tan importante este pacto palestino? Disculpen, vamos a ver un texto. Deuteronomio 29.
Eh, una escritura fundamental para entender el pacto palestino es Deuteronomio capítulo 28 al 30, que por el tiempo no lo podemos leer todo y solamente vamos a analizar 10 versículos del capítulo 30. Pero lo que tenemos que entender a la luz de estos pasajes de la Biblia es que Dios le ha prometido a Israel esta tierra de Palestina. Dice el versículo 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Claro, el pacto que concertó con ellos en Horeb fue el pacto sinaítico, el pacto con Moisés, y el pacto del que habla de la tierra que celebró primero es el pacto que hizo con Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo Moisés aquí? El pacto que Dios hizo con Abraham, en el que le prometió la tierra, no ha quedado abrogado por el pacto de Sinaí. Hay algunos que creen que al Dios hacer un pacto nuevo con Moisés, entonces el pacto que hizo con Abraham quedó sin efecto. Lo que está diciéndoles aquí Moisés, estamos ubicados en el momento en que Israel tenía que entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ahora iban a pasar por una experiencia extraña porque tenían que pasar del liderazgo de Moisés, un liderazgo conocido, probado, al liderazgo de Josué, un hombre de 80 años y que no había sido compañero de Moisés, pero no había liderado el pueblo. Ahora ellos estaban frente a la tierra prometida, tenían que entrar a poseerla bajo un liderazgo que ellos nunca habían experimentado. Y la cuestión era, ¿podrá Josué liderar la posesión de toda aquella tierra? De hecho, no se llegó a conquistar toda la tierra prometida, ni tampoco se logró luego en el mayor esplendor del reino teocrático de Salomón. Salomón pudo abarcar una parte hasta el norte, Siria, y una parte hasta el desierto de Arabia, pero nunca la extensión que Dios le prometió a Abraham. Entonces tenemos aquí que este pacto reafirma el título de propiedad, a pesar de la infidelidad y de la desobediencia de Israel. Una cosa importante es que, en términos legales diríamos, la tenencia de la tierra que Dios le prometió a Abraham dependía de la obediencia de Israel. Pero la posesión, la propiedad de la tierra no depende de la obediencia de Israel, sino de la fidelidad de Dios al pacto. Esta es una distinción importante. Muchos teólogos, por no entenderlo así, se pierden en cuanto a lo que es el pacto de Palestino, lo reemplazan y lo aplican a la iglesia, lo espiritualizan, lo alegorizan. Por eso remarco este principio bíblico que la tenencia de la tierra depende de la obediencia, pero la propiedad de la tierra es incondicional porque Dios se ha comprometido a sí mismo a darles esa tierra. Y el título de propiedad de la tierra no es una escritura que se podría haber perdido, sino que está escrita en la palabra de Dios, que es eterna y permanece para siempre. Así que Dios se ha comprometido a darle a Israel esa tierra. Y ese es el carácter del pacto, que lo venimos repitiendo con cada uno de los pactos, porque tenemos que entender que estos 4 pactos escatológicos con Abraham, el pacto de la tierra, el pacto de la descendencia, el trono
y el pacto de la bendición, la redención, la regeneración de judíos y no judíos. Todo esto son pactos que Dios ha hecho con Israel y los ha dejado escritos en la Biblia y se deben interpretar literalmente, como toda ley. Los que estudian leyes, los que estudian los principios jurídicos y filosóficos de un sistema de derecho, saben que la hermenéutica, el principio fundamental, es la literalidad de lo que se ha pactado. Si no, cada uno podía interpretar subjetivamente las distintas obligaciones y derechos de las partes. Entonces, el principio de buena fe dice que lo que se escribe debe interpretarse literalmente. Cada pacto que Dios ha hecho con su pueblo debe interpretarse literalmente. Son pactos que Dios ha hecho con un pueblo, con Israel. Son pactos incondicionales, porque a pesar de la desobediencia y de la infidelidad de su pueblo, Dios se ha comprometido unilateralmente a cumplir con esos planes, con esos propósitos de Dios. Y son eternos, como hemos visto respecto al pacto palestino en Jeremías 16:60. Ahora, con respecto a las disposiciones del pacto, ahí vamos a ir a Deuteronomio capítulo 29, versículo 27. Vamos a ver que la primera disposición se profetiza la desobediencia de Israel y su dispersión. Rápidamente hago un reconto de lo que es el capítulo 28-29. Dios le promete en esos capítulos a Israel que si Israel obedece la letra del pacto, Dios los iba a bendecir. Pero que si Israel era infiel y desobedecía la letra del pacto que Dios había hecho, entonces Dios los iba a maldecir. Y la maldición era que por adorar ellos a otros dioses, se convertirían en una esposa infiel, inmoral, adúltera, y entonces Dios la iba a despedir de la tierra. Y ellos iban a ser dispersados entre las naciones. Iban a perder la tenencia de la tierra a causa de la desobediencia, si bien la promesa de restauración permanecía firme por el pacto de Dios. Ahora dice Deuteronomio 29-27, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra a causa de la infidelidad, de la idolatría. Se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Está hablando aquí de la esclavitud en Egipto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Está profetizando aquí Moisés la desobediencia del pueblo de Israel y también la dispersión. Cada vez que Israel fue desobediente, Dios los dispersó por las naciones. Eso pasó con Egipto, ellos estaban volviendo ahora de la cautividad, pero Moisés les advierte que si vuelven a caer en la desobediencia, Dios los iba a volver a maldecir con dispersarlo entre las naciones. Israel fue desobediente, nuevamente cayó en infidelidad, época de jueces, época de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, y esto hizo que Dios tuviera que juzgar a su pueblo y mandarlos cautivos. Primero las 10 tribus del norte, cautivo por los asirios, y luego en 3 etapas las 2 tribus del sur, cautivos a Babilonia. Y luego un rey medo-persa les permite volver a su tierra.
Ellos vuelven, se establecen en la tierra, ocupando una pequeña porción de todo lo que Dios les había prometido, y la historia transcurre así hasta que viene el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, Israel lo rechaza, y luego Israel es destruida, Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, y los judíos han sido dispersados por la maldición, desobediencia, rebelión, y en este caso el desafío a la autoridad de Dios y el menosprecio del Mesías. Hoy Israel está bajo juicio, dispersada por todas las naciones de la tierra. Pero luego dice Deuteronomio 30, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está profetizado que un día Israel se arrepentirá. Eso es profético, eso es lo que todavía no se ha cumplido. Versículos 3 y 4, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverás a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Aquí está la promesa de que Israel será recogida, está dispersa hoy, está en la diáspora, pero está prometido en este pacto palestino que un día será recogida en su tierra. Versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aquí está la posesión de la tierra. Ellos han perdido esa posesión. La propiedad depende de Dios, la posesión depende de la obediencia de Israel. Cuando Israel sea recogida, cuando Israel se arrepienta, dice Dios, les volveré a dar la tierra a sus padres y la multiplicaré. Es decir, el territorio será mucho más amplio, como hemos descrito mirando el mapa. Luego el versículo 6, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí está descrito lo que será la regeneración de Israel. Lo que le está diciendo Dios, y tantas veces se los dijo a través de los profetas, lo importante no es circuncidar el prepucio, sino la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es cambiar el corazón de piedra que hay en el pecho del hombre por el corazón de carne que solamente Dios puede dar. Dios tiene que cambiar el corazón, Dios tiene que regenerar, Dios tiene que dar una nueva vida. Todavía Israel no ha experimentado esta bendición. Luego el versículo 7 dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Aquí promete que todos los enemigos de Israel serán juzgados. Y es lo que hará Jesús cuando venga en su segunda venida. Más adelante vamos a ver los juicios que realiza el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y entre eso, el juicio de las naciones. Finalmente, versículos 8 al 10. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es precioso lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. Y habla de las bendiciones en el reino mesiánico. Dios le promete a Israel que esa tierra yerma que es hoy Palestina va a ser un vergel y Dios les va a proveer de todo en abundancia, pero esto sucederá en el reino mesiánico cuando el Señor Jesucristo vuelva. El tiempo se me va. Quiero ver simplemente rápidamente las implicaciones actuales del pacto, porque una de las cosas que uno puede ver en la actualidad es que Israel está dispersado en todo el mundo, entre todas las naciones, y este pacto promete un recogimiento final luego de esta dispersión. Y el recogimiento de Israel es futuro, la dispersión de Israel es actual. Como les decía, a partir del año 70 después de Cristo, los romanos arrasaron la ciudad de Jerusalén. Luego en el año 132 a 135, la última rebelión de los judíos contra el Imperio Romano y fueron totalmente despojados de su tierra. Ahora, la promesa del pacto palestino es que ellos van a volver de todo este tiempo de persecución que han sufrido entre las naciones. Una de las consecuencias actuales de la desobediencia y de la rebelión de Israel es que no solamente están dispersos, sino también perseguidos. En todo lugar donde han ido los judíos han sufrido persecución. Tal vez la más famosa en nuestros tiempos haya sido el holocausto del pueblo nazi contra los judíos, pero eso ha dado origen también y ha cumplido un propósito de Dios, y es que las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, tomaron la decisión de devolverle a Israel una porción del terreno allí en Palestina y de permitir que los judíos vuelvan a su tierra. Ahora, tenemos que entender que al presente los judíos están volviendo a Israel en incredulidad. No es eso lo que está profetizado. Hoy Israel está habitando su tierra, pero en incredulidad, no han convertido su corazón. De aquí dos consecuencias que quiero marcar. Hay hoy lo que se llaman judíos mesiánicos, judíos ortodoxos, un pequeño remanente dentro de los judíos que vive en Israel y que están estudiando las Escrituras y están esperando el regreso del Mesías. A esos judíos mesiánicos hay que decirles, el Mesías ya ha venido. Lo que estamos esperando es la segunda venida. Y no se trata de establecer un mesianismo judaico, sino que los judíos hoy deben entrar en la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo, formado por judíos y gentiles. Entonces, la otra cara es que hay cristianos que se dicen mesiánicos y que por no distinguir bien y no trazar bien la palabra de Dios y mezclar las dispensaciones de la ley y de la gracia son como los judaizantes con los cuales disputaba el apóstol Pablo y pretenden que los cristianos practiquen ciertos ritos de la religión judía. Esto tampoco está bien. La iglesia e Israel son dos entidades distintas. Tienen un principio distinto, tienen un propósito distinto, tienen un proceso de salvación, y es importante que nosotros en este tiempo entendamos que las promesas que Dios le ha hecho a Israel son para un reino futuro, luego de la segunda venida de Cristo. Y que no mezclemos las cosas, porque hay algunos que dicen, tenemos que apoyar a Israel, tenemos que bendecir a Israel, si no las maldiciones van a venir sobre nosotros. Hoy Israel está en desobediencia, no es el Israel
el pequeño remanente que se convertirá a la venida de Cristo y que será restaurado y regenerado. Hoy Israel es una nación como cualquier otra nación, litigando, peleando, guerreando, y esas cosas la iglesia no las puede apoyar. Bueno, el tiempo se nos ha ido, dejamos aquí nomás con este pacto palestino que una vez más nos marca una verdad de la palabra de Dios que es inmutable. Dios cuando promete algo, cuando se compromete a algo, lo cumple, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra infidelidad. Todos los pactos que Dios ha hecho de pura gracia no es porque lo merezcamos. Israel no lo merecía, nosotros no lo merecemos, pero Dios por su amor se ha comprometido a salvarnos y a santificarnos y a glorificarnos. Y eso, a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, Él permanece fiel. Y es motivo de adoración y es motivo de acción de gracias. Así que vamos a orar de dos en dos y luego terminamos con una palabra de oración.